A las 14:47, hora del este, esta tarde, en el mar Arábigo, un enorme buque de carga iraní tomó una decisión que lo cambiaría todo. No fue una decisión militar ni un cálculo estratégico, sino una elección, de esas que se toman en el momento en que el orgullo se enfrenta al poder, cuando el desafío se topa con las consecuencias, cuando un capitán al mando de un buque de 275 metros mira al buque de guerra que tiene delante y decide no dar la vuelta. Lo que sucedió a continuación, grabado en vídeo y retransmitido a todas las pantallas del planeta en cuestión de horas, se convirtió en una de las demostraciones más impactantes del poder naval estadounidense del siglo XXI. Y la lección que nos dejó es la misma que quedó grabada en el fuego y el agua de mar en esta misma región hace 38 años, cuando Irán puso a prueba a la Armada de Estados Unidos. La respuesta no es la negociación, no es la vacilación. Es inmediato, abrumador y absolutamente definitivo. Bienvenidos a la doctora Elena Harris. Si son nuevos por aquí, este canal es su fuente de información especializada sobre las historias militares, geopolíticas y económicas que están transformando el mundo. Lo que están a punto de escuchar es la historia de cómo un único buque de carga iraní intentó desafiar un bloqueo naval estadounidense y la respuesta de la Armada de los Estados Unidos. Así que asegúrense de estar suscritos. Hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo, porque lo que sucedió el 19 de abril de 2026 en el mar Arábigo es una lección que todo planificador militar, todo estratega geopolítico y toda nación que observe esta crisis debe comprender. La Armada de los Estados Unidos no fanfarronea. El buque en el centro de este enfrentamiento se llamaba MV Tuska. Para comprender lo que representa el Tuska, es necesario comprender la magnitud. Tenía 275 metros de eslora, lo que equivale a 902 pies de proa a popa. Su desplazamiento era casi tan grande como el de un portaaviones. Transportaba contenedores apilados de 7 en 7 a lo largo de su cubierta. No era una lancha de ataque rápido, no era una fragata, era un buque de carga comercial, tan enorme que la idea de detenerlo físicamente parecía casi teórica. Pero había un problema muy grave. El Tuska tenía bandera iraní. Era propiedad de Mossackar Darya Shipping Company, una entidad que estaba bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos desde 2012. Navegaba por el mar Arábigo a 17 nudos en dirección directa a Bandar Abbas, uno de los puertos más importantes de Irán. Y entre ella y ese puerto se interponía algo que no debía cruzar, un bloqueo naval estadounidense. Para comprender por qué el capitán del Tuska tomó la decisión que tomó, es necesario entender el significado de ese bloqueo. Desde el 13 de abril, Estados Unidos había estado implementando lo que los analistas militares denominaban la operación de interdicción marítima más exhaustiva en el Golfo Pérsico desde la operación Ernest Will en 1987 y 1988. Todos los buques que intentaban entrar o salir de un puerto iraní eran interceptados. Todos los barcos eran obligados a dar la vuelta. El bloqueo no era teórico, fue una decisión absoluta. Para cuando el Tuska entró en el mar Arábigo el 19 de abril, la Armada de los Estados Unidos ya había desviado 25 buques mercantes, 25 barcos que se habían acercado al perímetro del bloqueo, habían recibido advertencias, evaluado la situación y tomado la decisión acertada. Dieron la vuelta. El Tuska no dio la vuelta, y esa decisión desencadenó una serie de acontecimientos que serían estudiados en las academias navales durante décadas. Aproximadamente a las 14:00 hora local, el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Spruance, detectó al Tuska por radar. El Spruance no es un barco que quieras ver en tu radar si planeas hacer algo que la Armada de los Estados Unidos no aprueba. Mide más de 152 metros de largo y tiene un desplazamiento de 9,000 toneladas. Tiene una tripulación de 329 personas. Está armada con misiles de crucero Tomahawk, torpedos, interceptores estándar para la defensa contra misiles balísticos y un cañón naval MK-45 de 5 pulgadas con una cadencia de fuego de 20 disparos por minuto y un alcance de más de 13 millas. El Spruance operaba como parte del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln. Llevaba 6 días haciendo cumplir el bloqueo. Su tripulación ya había interceptado embarcaciones anteriormente. Conocían los procedimientos, conocían los protocolos y sabían lo que iba a suceder si el Tuska no cambiaba de rumbo. El capitán del Spruance ordenó al barco que acortara la distancia y entonces comenzaron las advertencias. La primera transmisión de radio se realizó a las 14:10 horas. Buque a motor Tuska, habla un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos a su estribor. Se está aproximando a una zona marítima restringida.
Se le ordena cambiar de rumbo inmediatamente y alejarse de las aguas territoriales iraníes. Acuse recibo de esta transmisión. No hubo respuesta. El Tuska mantuvo el rumbo a 17 nudos hacia Bandar Abbas. El Esperance volvió a transmitir. Y nuevamente, las advertencias se emitieron en múltiples frecuencias, canales marítimos de emergencia, canales de navegación comercial y frecuencias militares. Cada transmisión fue grabada, cada advertencia fue registrada. La Armada de los Estados Unidos estaba creando un registro que sería legalmente irrefutable. Pero más allá de eso, le estaban dando a Tuska todas las oportunidades posibles para evitar lo que venía después. Pasó una hora. Tuska no respondió. El Esperance mantuvo su posición, siguiendo de cerca al carguero, dentro del alcance visual. 2 horas después, seguía sin haber respuesta. La distancia al estrecho de Hormuz se reducía. 3 horas. 4 horas. El sol comenzó a ponerse sobre el mar Arábigo, y el Tuska seguía avanzando, silencioso, desafiante, como si el buque de guerra que seguía su rumbo kilómetro a kilómetro no existiera. Suscríbase ahora mismo al canal de la Doctora Elena Harris y pulse el botón de suscripción. Lo que sucederá en las próximas 2 horas será uno de los enfrentamientos navales más intensos del siglo XXI. Debes estar atento a cada actualización. A las 6 horas algo cambió. El tono de las transmisiones del Esperance se modificó. Las advertencias ya no eran peticiones, eran directivas. Buque Tuska, esta es su última advertencia. Usted está infringiendo las normas de las operaciones de interdicción naval de Estados Unidos. Desaloje la sala de máquinas. Estamos preparados para dispararle hasta inutilizarlo. Lee esa frase de nuevo. Desaloja la sala de máquinas. Estamos preparados para exponerte a un fuego que te inmovilice. ¿Ese no es el lenguaje de la negociación? Ese es el lenguaje de una fuerza militar que ha agotado todas las opciones diplomáticas y ahora pasa a la siguiente fase de su plan operativo. El Esperance no representaba una amenaza para el Tuska. El Esperance estaba informando al Tuska de lo que estaba a punto de suceder. La tripulación del Tuska tenía 2 opciones: evacuar la sala de máquinas según las instrucciones, dar la señal de que obedecían y permitir que un equipo de abordaje tomara el control del buque pacíficamente. O bien podían continuar con su rumbo actual y averiguar qué significa realmente el fuego incapacitante de un destructor de la Armada de los Estados Unidos. Optaron por averiguarlo. A las 20:22 hora local, el USS Esperance abrió fuego. El cañón MK-45 de 5 pulgadas, montado en la cubierta de proa, apuntaba a la sala de máquinas del Tuska. La dotación del cañón ya había calculado la solución de disparo. Se habían tenido en cuenta el alcance, la trayectoria, la velocidad del viento y el estado del mar. Y entonces se dio la orden. ¡Fuego! El sonido de un cañón naval de 5 pulgadas disparando es algo que no se olvida si se escucha. No es un crujido, no es un estallido. Es un profundo estruendo percusivo que se siente en el pecho antes de oírlo con los oídos. El proyectil viaja a más de 2.600 pies por segundo. Pesa 70 libras. Y cuando impacta no rebota. El primer disparo impactó justo en el centro de la sala de máquinas del Tuska. El impacto atravesó el casco de acero como si fuera papel. Luego vino el segundo disparo, luego un tercero. El Esperance no intentaba hundir al Tuska. Hundir un buque de ese tamaño en aguas internacionales genera riesgos ambientales, complicaciones legales y problemas políticos. El objetivo era preciso: desactivar la propulsión, detener la nave, tomar el control. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los proyectiles atravesaron la sala de máquinas, rompiendo las tuberías de combustible, destrozando los sistemas de refrigeración y destruyendo la maquinaria principal de propulsión. En cuestión de segundos, los motores del Tuska se detuvieron. El enorme buque de carga, que momentos antes navegaba a 17 nudos hacia aguas iraníes, redujo la velocidad y finalmente se detuvo, inmóvil, en medio del mar Arábigo, con un destructor de la Armada de los Estados Unidos a 500 metros de su costado. Y entonces comenzó la verdadera operación. 15 kilómetros al norte, el buque de asalto anfibio USS Trípoli había estado en posición, esperando. El Trípoli no es un barco, es una base móvil. Desplaza 41.000 toneladas. Transporta una unidad completa de combate aéreo. En la cubierta de vuelo, 2 helicópteros MH-60 Seahawk estaban preparados para este preciso momento. Sus rotores ya giraban. Los infantes de marina de la 31. La unidad expedicionaria de Marines ya estaban a bordo, sujetos con los cinturones de seguridad, con los cascos puestos y las armas listas. La llamada provino del Esperance. El Tuska está averiado. Comiencen las operaciones de embarque. Los Seahawks despegaron de la cubierta del Trípoli y viraron bruscamente hacia las coordenadas. El vuelo duró menos de 3 minutos. Lo que sucedió a continuación fue grabado en video por el CENTCOM y difundido al mundo en cuestión de horas.
porque Estados Unidos quería que todo el mundo viera esto. Querían que Teherán lo viera, querían que Pekín lo viera. Querían que todas las naciones del mundo que seguían de cerca esta crisis comprendieran exactamente lo que sucede cuando se pone a prueba la determinación estadounidense en el Golfo Pérsico. Los Seahawks se acercaron al Tuska por la popa, utilizando la superestructura del barco para protegerse de posibles disparos de armas ligeras. No es que se esperara resistencia a estas alturas. La tripulación del Tuska estaba compuesta por civiles, marineros mercantes. Habían recibido 6 horas de aviso. Habían oído los disparos de la Armada. Habían sentido que su nave perdía potencia. Sabían exactamente lo que estaba sucediendo, pero los marines no quisieron correr riesgos. Se trataba de un abordaje de combate, con equipo completo, visión nocturna, armas con silenciador y cuerdas de descenso ya instaladas en las puertas de la cabina. Los Seahawks se mantuvieron en vuelo estacionario a 12 metros sobre la cubierta del Tuska, y entonces los marines descendieron con cuerdas. Si nunca has presenciado un descenso rápido con cuerda, la física que implica es asombrosa. Un infante de marina con su equipo de combate completo, cargando 27 kilos de equipo, se agarra a una cuerda gruesa y se desliza por ella a velocidad controlada, usando únicamente la fuerza de sus manos y su técnica. El descenso desde el helicóptero hasta la cubierta dura aproximadamente 3 segundos. No fue un descenso suave, fue una caída controlada. Y en 30 segundos, 2 infantes de marina estadounidenses estaban de pie en la cubierta del Tuska. El equipo de abordaje se movió con rapidez. 2 infantes de marina aseguraron el puente. 4 se dirigieron hacia la popa, hacia los camarotes de la tripulación. 2 infantes de marina tomaron posiciones para cubrir la cubierta principal. Los demás inspeccionaron la sala de máquinas, confirmando los daños y asegurándose de que ningún miembro de la tripulación estuviera atrapado o herido en el compartimento que acababa de ser alcanzado por fuego naval. Toda la operación, desde que el primer infante de marina pisó la cubierta hasta que se declaró seguro el buque, duró menos de 10 minutos. El Tuska, el enorme buque de carga iraní que 6 horas antes navegaba desafiante hacia Bandar Abbas, ahora estaba bajo custodia estadounidense. El video publicado por el CENTCOM lo muestra todo. Los Seahawks acercándose en la oscuridad, el descenso rápido con cuerda, los marines moviéndose por la cubierta con la coordinación que solo se logra tras entrenar estos escenarios cientos de veces. Las imágenes son borrosas. Fueron grabadas con visión nocturna, pero son inconfundibles. Esto no fue una negociación. Fue una toma ejecutada con precisión, con una fuerza abrumadora y de una manera que no dejó lugar a dudas sobre quién controla las aguas del Golfo Pérsico. Pero aquí está la parte de la historia que hace que este momento sea tan significativo. Esta no era la primera vez que la Armada de los Estados Unidos hacía esto, y los paralelismos con lo ocurrido hace 38 años son innegables. En 1988, durante las operaciones Ernest Will y Praying Mantis, la Armada de los Estados Unidos llevaba a cabo una misión prácticamente idéntica. Las fuerzas iraníes hostigaban al transporte marítimo comercial, se colocaban minas en el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz estaba amenazado, y la administración Reagan tomó la misma decisión que la administración Trump tomó en 2026. La Armada de los Estados Unidos garantizaría la libertad de navegación, y si Irán quería poner a prueba ese compromiso, la Armada respondería con la fuerza necesaria para dejarle claro el mensaje. El 18 de abril de 1988, después de que el USS Samuel B. Roberts chocara con una mina iraní y casi se hundiera, la Armada de los Estados Unidos lanzó la operación Mantis religiosa. En 8 horas, las fuerzas estadounidenses hundieron o inutilizaron aproximadamente la mitad de la flota iraní con capacidad de combate. Las plataformas fueron destruidas. Las fragatas fueron hundidas en el fondo del Golfo. Las lanchas rápidas de ataque fueron aniquiladas y el mensaje fue transmitido con absoluta claridad. La Armada de los Estados Unidos no tolera amenazas a la libertad de navegación en el Golfo Pérsico, ni en 1998 ni en 2026. La incautación del Tuska no fue la operación Mantis religiosa. Se trataba de un solo barco, una sola operación de abordaje. Pero la filosofía operativa era idéntica. Primero las advertencias, luego los procedimientos legales, la documentación y, si no se lograba el cumplimiento, el uso de la fuerza de forma contundente e inmediata. El cañón de 5 pulgadas que inutilizó al Tuska era el mismo sistema de armas que destruyó plataformas iraníes en 1988. Los infantes de marina que descendieron en rápel a la cubierta del Tuska emplearon las mismas técnicas de inserción que habían perfeccionado durante décadas de operaciones de interdicción marítima. El plan táctico no había cambiado porque no era necesario.
funciona. La respuesta de Irán a la toma del Tusca fue inmediata y predecible. Los medios estatales la calificaron de piratería. La agencia de noticias Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, citó al máximo comandante militar conjunto de Irán, Qatam al-Anbiya, quien prometió represalias. El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, emitió un comunicado en el que advertía o bien un mercado petrolero libre para todos o bien el riesgo de altos costos para todos. Era la misma amenaza que Irán ha lanzado durante décadas: cerrar el estrecho, interrumpir el suministro de petróleo y que el mundo pague las consecuencias. Pero la diferencia entre amenazar con cerrar el estrecho y cerrarlo realmente radica en la diferencia entre la retórica y la acción. Y cuando Irán intentó pasar de la retórica a la acción, se topó con el mismo obstáculo infranqueable que en 1988, la Armada de Estados Unidos. El mismo día en que se incautó el Tusca, Irán disparó contra 3 buques mercantes que intentaban transitar por el estrecho de Hormuz. Uno era francés, otro británico y el tercero griego. Ninguno era estadounidense. Irán atacaba objetivos indefensos porque aquellos que sí podían defenderse acababan de demostrar lo que sucede al desafiar directamente el poder naval estadounidense. El Tusca se encuentra actualmente bajo custodia estadounidense. Su tripulación ha sido detenida. Según la legislación estadounidense, el propio buque podría ser confiscado como botín de guerra derivado del bloqueo. Pero el verdadero valor del Tusca no reside en el barco, sino en el mensaje. Y ese mensaje ha sido recibido en todas las capitales del mundo. Cuando Estados Unidos impone un bloqueo naval, no es simbólico, no es negociable y no se pondrá a prueba sin consecuencias. La incautación tuvo lugar el 19 de abril. Al día siguiente, el vicepresidente J.D. Vance tenía previsto viajar a Islamabad, Pakistán, para una segunda ronda de conversaciones de paz con los negociadores iraníes. Irán no envió su delegación. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní emitió un comunicado en el que afirmaba que no habría conversaciones mientras se mantuviera el bloqueo. El alto el fuego que se había mantenido, aunque precariamente, expiró 2 días después. Y el Golfo Pérsico volvió al mismo peligroso equilibrio que había mantenido durante semanas. Irán amenazando, Estados Unidos respondiendo y el mundo observando para ver quién cede primero. La historia ya ha respondido a esa pregunta. En 1988, el ayatolá Khomeini apareció en la Radio Nacional y le dijo al pueblo iraní que aceptar un alto el fuego con Estados Unidos era más amargo que beber veneno. Él bebió el veneno. La guerra terminó. La armada iraní quedó diezmada. El estrecho de Hormuz permaneció abierto. Y la lección quedó grabada en los registros históricos de tal forma que ninguna retórica revisionista podría borrarla. En 2026 se vuelve a impartir la misma lección. Los detalles son diferentes. Los barcos son más nuevos. Las armas son más avanzadas. Pero el cálculo fundamental sigue siendo el mismo. La Armada de los Estados Unidos tiene la capacidad de imponer su voluntad en el Golfo Pérsico contra cualquier adversario que decida ponerla a prueba. Esa capacidad no es teórica. No es una aspiración, está demostrado. El Tusca es la prueba, el USS Esperance es la prueba. Los marines descendiendo en rapel desde helicópteros a una cubierta hostil en plena noche son prueba de ello. La estrategia asimétrica de Irán en el Golfo siempre se ha basado en una premisa específica, que el costo de una escalada estadounidense será mayor de lo que Washington está dispuesto a pagar, que el precio político de la confrontación obligará a la moderación, que el gran Satán, como han llamado a Estados Unidos durante 47 años, calculará los riesgos y optará por la desescalada. La operación Mantis religiosa en 1988 desmintió esa suposición. La incautación del Tusca en 2026 lo desmintió una vez más. Cuando un destructor de la Armada de los Estados Unidos advierte a un buque durante 6 horas y éste se niega a obedecer, el destructor no solicita negociaciones adicionales ni remite el asunto a un comité. Inhabilita la embarcación. Cuando los infantes de marina estadounidenses reciben la misión de asegurar un barco en aguas hostiles, no solicitan permiso. Simplemente descienden a la cubierta con cuerdas y toman el control. Esto no es una escalada. Son procedimientos operativos estándar para una fuerza naval que lleva más de un siglo velando por la libertad de navegación en aguas en disputa. El mundo observa esta crisis con una atención que pocas confrontaciones geopolíticas reciben, porque el estrecho de Hormuz no es solo una vía fluvial. Es el punto estratégico por donde fluye aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo cada día. Cuando Irán cierra ese estrecho, los precios del gas en Yakarta, Johannesburgo, Bombay y Manchester suben. Cuando Estados Unidos impone un bloqueo, sucede lo mismo.
La economía global se ve paralizada por una confrontación que ninguna de las partes parece capaz de reducir. Y en ese contexto, cada incautación de un barco, cada disparo de advertencia, cada abordaje se convierte en una prueba de determinación. El Tusk no fue el último barco que se incautó. 2 días después de su captura, el Pentágono anunció que las fuerzas estadounidenses habían detenido otro petrolero, el MT Tiffany, en la bahía de Bengala. El comunicado decía, sin rodeos, que intensificarían sus esfuerzos de vigilancia marítima global para desarticular las redes ilícitas e interceptar los buques sancionados que brindan apoyo material a Irán donde quiera que operen, no solo en el Golfo Pérsico, sino en cualquier otro lugar. El bloqueo no es regional, sino global, y se está aplicando con una precisión metódica que solo una armada con alcance ilimitado y recursos abrumadores puede sostener. Irán no puede igualar esa capacidad. La Guardia Revolucionaria Islámica cuenta con lanchas rápidas de ataque, minas, baterías de misiles costeros y tácticas asimétricas diseñadas para causar bajas en un estrecho canal donde la maniobrabilidad es limitada. Pero cuando el enfrentamiento se traslada a mar abierto, cuando el combate es entre buques, cuando la cuestión es si un carguero puede desafiar a un destructor de misiles guiados, la situación es muy diferente. El USS Spruance podría haber hundido al Tusk en menos de 1 minuto si el objetivo hubiera sido su destrucción. En cambio, lo inutilizó, lo abordó y se hizo cargo de él. Ese nivel de control, ese nivel de precisión operativa es lo que distingue a una armada profesional de una fuerza que se basa en tácticas de guerrilla y la esperanza. La lección de 1988 sigue vigente. La lección de 2026 lo confirma. Cuando Irán provoca a la Armada de Estados Unidos, la confrontación no dura mucho y el resultado siempre es previsible. El ayatolá se envenenó en 1988. El capitán del Tusk aprendió la misma lección en 2026. Y cada barco que se acerque al perímetro del bloqueo en los próximos días y semanas tendrá que tomar la misma decisión, dar la vuelta o descubrir lo que realmente significa el fuego incapacitante. La historia no se repite, pero rima. El Golfo Pérsico en 1988 y el Golfo Pérsico en 2026 no son idénticos, pero la dinámica es inconfundible. Una potencia regional intenta imponer su control sobre una vía marítima estratégica. Estados Unidos responde con una fuerza naval abrumadora. Se emiten advertencias, se ignoran y las consecuencias se ejecutan con precisión quirúrgica. La única diferencia radica en la tecnología. Las armas del Spruance son más precisas que las de los destructores de 1988. Las técnicas de inserción de los marines son más rápidas. La documentación ha mejorado. Pero la verdad fundamental no ha cambiado. La Armada de los Estados Unidos no pierde enfrentamientos navales en el Golfo Pérsico. No los perdió en 1988. No los perderá en 2026. Y el Tusk, que se encuentra bajo custodia estadounidense en algún lugar del mar Arábigo, es un recordatorio de 275 metros de eslora de por qué esto es cierto. Suscríbase ahora mismo al canal de la Doctora Elena Harris si desea seguir de cerca cada novedad de esta historia. Ofreceremos cobertura continua de la crisis del Golfo Pérsico, el bloqueo naval y las consecuencias de poner a prueba la determinación estadounidense. Active las notificaciones para estar al tanto de cada publicación. Deja tus comentarios a continuación. Esto no ha terminado y tienes que estar aquí para lo que viene después.